¿Alguna vez te has preguntado si un milagro puede ocurrir antes de ser solicitado? Y si el tiempo, tal como lo conocemos, no fuera un obstáculo para lo divino. En el México de 1531, apenas una década después de la conquista, cuando las heridas de dos mundos que colisionaron aún sangraban, ocurrió algo que desafiaría no solo la lógica humana, sino también nuestra comprensión del tiempo y la fe. En aquellos días turbulentos, un hombre humilde llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un indígena nahua de aproximadamente 57 años, caminaba entre dos mundos. Recién convertido al catolicismo, Juan Diego mantenía la sencillez y sabiduría de sus raíces, mientras abrazaba con sinceridad su nueva fe. Su vida, marcada por la pérdida de su esposa María Lucía años atrás, transcurría entre la devoción y el cuidado de su querido tío Juan Bernardino, su único familiar cercano. Las apariciones en el cerro del Tepeyac cambiarían para siempre su destino. La Señora del Cielo, radiante y hermosa como ninguna descripción podría capturar, se presentó ante Juan Diego mientras caminaba al amanecer. Con palabras dulces pero firmes, le encomendó una misión que parecía imposible para un hombre de su condición. Debía presentarse ante el obispo Zumárraga y solicitar la construcción de un templo en aquel lugar sagrado. Pero mientras Juan Diego lidiaba con esta misión divina, una sombra oscura se cernía sobre su hogar. Su tío Juan Bernardino, ya anciano de casi 70 años, yacía postrado por una enfermedad mortal que los curanderos locales habían declarado terminal. La fiebre consumía sus fuerzas hora tras hora, y el aliento de la muerte parecía cada vez más cercano, sumiendo a Juan Diego en un profundo dilema entre su deber divino y su amor familiar. Lo que nadie sabía entonces, ni siquiera Juan Diego, era que en esta historia de fe y devoción se escondía un misterio que desafiaría toda lógica, un milagro que ocurriría en un momento imposible, antes de ser solicitado, antes de que el mensajero pudiera cumplir su misión. Un evento que se convertiría en el primer milagro documentado de la Virgen de Guadalupe, pero cuyo verdadero secreto residía en el misterioso tejido del tiempo. ¿Cómo puede un milagro anticiparse a la petición? ¿Puede la fe trascender no solo las limitaciones del cuerpo, sino también las del tiempo? Acompáñanos en este relato donde la ciencia, la historia y la fe se encuentran ante un misterio que, casi 5 siglos después, sigue desafiando nuestra comprensión. Juan Diego se encontraba desgarrado entre dos fuerzas igualmente poderosas. Por un lado, la promesa hecha a la Señora del Cielo, cuya belleza y presencia divina habían tocado lo más profundo de su alma. Por otro, el amor por su tío Juan Bernardino, quien empeoraba con cada hora que pasaba. ¿Cómo podía abandonar al lecho de un moribundo para cumplir una misión, por divina que fuera? La angustia se reflejaba en cada arruga de su rostro mientras contemplaba el camino que debía tomar. Cada paso que daba hacia el Tepeyac estaba cargado de dudas. Tal vez debería desviarse primero hacia algún curandero, buscar hierbas medicinales, o simplemente regresar a casa para estar junto a su tío en lo que parecían ser sus últimas horas. El peso de esta decisión se hacía más grande con cada latido de su corazón, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas. En la humilde choza donde Juan Bernardino luchaba contra la enfermedad, el ambiente era denso y sombrío. Los vecinos entraban y salían en silencio, con miradas que ya anticipaban el luto. La respiración del anciano se hacía cada vez más débil, y su piel, ardiente por la fiebre, tenía el color ceniciento que precede a la muerte. Quienes lo cuidaban en ausencia de Juan Diego sabían que era cuestión de horas, quizás minutos. Desde una perspectiva médica moderna, explica la doctora Elena García, lo que afectaba a Juan Bernardino probablemente era una enfermedad infecciosa aguda, posiblemente tifus o una neumonía severa. En el siglo XVI, sin antibióticos ni atención médica adecuada, estas condiciones eran prácticamente sentencias de muerte, especialmente para un anciano. La remisión espontánea en casos tan graves es estadísticamente casi imposible. El profesor Miguel Rojas, historiador especializado en el México colonial, señala otra dificultad. Debemos entender que documentado en 1531 no significa lo mismo que hoy. No había registros médicos, ni fotografías, ni videos. La documentación se basaba en testimonios orales que eventualmente se transcribían. El Nican Mopogua, nuestro principal registro escrito de estos eventos, fue compilado años después. Esto no invalida la historia,
pero nos obliga a considerar cómo se preservaba y transmitía la información en aquella época. Desde la perspectiva teológica, interviene el padre José Antonio Flores, la enfermedad siempre ha sido un campo donde la fe y la ciencia se encuentran. Para los creyentes, la enfermedad no es solo un proceso biológico, sino también una experiencia espiritual. La curación de Juan Bernardino representa ese momento en que lo divino interviene en lo humano, mostrando que hay realidades que trascienden nuestra comprensión material. El conflicto no era solo de Juan Diego, sino de dos visiones del mundo que colisionaban. La antigua cosmovisión indígena recién transformada por el cristianismo y la racionalidad europea que buscaba explicaciones para todo. En medio de este choque cultural, un hombre moribundo y su sobrino angustiado se convertirían en protagonistas de algo que ninguno de los dos mundos podría explicar completamente. ¿Podría la fe de un hombre humilde salvar una vida cuando todo parecía perdido? ¿Qué dirían hoy la ciencia y la historia sobre una curación imposible? La cuenta atrás había comenzado, pero nadie sabía a dónde llevaría realmente. Si te has preguntado alguna vez sobre el poder de la fe frente a lo imposible, no dejes de ver este video hasta el final, porque lo que Juan Diego estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre nuestra comprensión de los milagros. Juan Diego, con el corazón dividido entre su misión divina y su preocupación por su tío, finalmente decidió dirigirse hacia la casa donde Juan Bernardino agonizaba. El camino se le hizo eterno, cada paso cargado con el peso de la angustia y la incertidumbre. ¿Llegaría a tiempo para despedirse? ¿Habría decepcionado a la Señora del Cielo al no cumplir inmediatamente su mandato? Al acercarse a la humilde choza, algo extraño llamó su atención. No había el silencio solemne que suele rodear la casa de un moribundo, ni rostros afligidos en la entrada. Por el contrario, parecía haber un ambiente inusual, casi de alivio o incluso alegría contenida. Juan Diego frunció el ceño, confundido por estas señales que contradecían sus peores temores. Cuando cruzó el umbral, preparado para encontrar a su tío en sus últimos momentos, la escena que se presentó ante sus ojos desafió toda lógica. Juan Bernardino no solo estaba vivo, sino que estaba sentado, con color en el rostro y una expresión de asombro que reflejaba la propia incredulidad de Juan Diego. ¿Tío? ¿Cómo es posible? Las palabras apenas salieron de la boca de Juan Diego, quien se quedó paralizado en la entrada, incapaz de procesar lo que veía. El anciano que horas antes parecía estar a las puertas de la muerte, ahora lo miraba con ojos claros y lúcidos. La confirmación llegó cuando Juan Bernardino se puso de pie sin ayuda, algo impensable el día anterior cuando ni siquiera podía levantar la cabeza de su lecho. «Sobrino mío, algo extraordinario ha sucedido», dijo con una voz firme que Juan Diego no escuchaba desde hacía semanas. Las preguntas brotaron atropelladamente. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te has curado? ¿Cuándo comenzaste a sentirte mejor? Juan Diego no podía contener su asombro ni las lágrimas que comenzaban a nublar su visión. Era como si hubiera entrado en un sueño donde lo imposible se hacía realidad. Juan Bernardino, con una serenidad que contrastaba con el desconcierto de su sobrino, comenzó a relatar su extraordinaria experiencia. Estaba en mi lecho, sintiendo que cada respiración podría ser la última. El dolor me consumía y sabía que la muerte estaba cerca. Los que me cuidaban ya habían comenzado a preparar lo necesario para mi partida. De repente, continuó el anciano con voz emocionada, una luz indescriptible llenó esta humilde habitación. Era más brillante que el sol, pero no lastimaba los ojos. Y en medio de esa luz, apareció una señora de belleza incomparable, vestida con ropajes que brillaban como estrellas tejidas. La señora se acercó a mí, relató Juan Bernardino, mientras sus ojos se humedecían al recordar, y con una voz que parecía música celestial, me habló en nuestra lengua. Puso su mano sobre mi frente ardiente y sentí como el dolor abandonaba mi cuerpo como agua que se escurre. La fiebre desapareció, la debilidad se transformó en fuerza y sentí como la vida regresaba a mí en oleadas. En ese momento, continuó el anciano con voz firme, supe que estaba curado. No fue gradual, sobrino mío, fue instantáneo, como si la muerte que me acechaba hubiera sido ahuyentada por su presencia divina. Los que me cuidaban no podían creer lo que veían. Algunos cayeron de rodillas, otros salieron a contar lo sucedido. Pero hay algo más, Juan Diego, dijo Juan Bernardino inclinándose hacia adelante con expresión solemne. La señora me habló de ti. Me dijo que te había aparecido en el Tepeyac y que te había encomendado una misión con el obispo. Me contó todo con detalle.
como si hubiera estado presente en tu encuentro con ella. Y entonces, Juan Bernardino pronunció las palabras que completarían el asombro de su sobrino. La señora me reveló su nombre. Me dijo que desea ser conocida como Santa María de Guadalupe. Pero lo más extraordinario, lo que dejó a Juan Diego completamente atónito, fue cuando su tío le reveló el momento exacto de su curación. Sobrino, esto ocurrió exactamente al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse por las montañas. Los que estaban conmigo pueden confirmarlo. Juan Diego sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Ese era precisamente el momento en que él estaba con la Virgen en el Tepeyac, cuando ella le daba instrucciones sobre las flores y el mensaje para el obispo. La curación de su tío había ocurrido simultáneamente con su propia visión, antes de que él pudiera siquiera mencionar la enfermedad de Juan Bernardino, antes de que pudiera pedir por su salud. El milagro había ocurrido fuera del orden natural de las cosas, desafiando la secuencia lógica de causa y efecto. La respuesta había llegado antes que la petición. La curación se había manifestado antes de que el mensajero pudiera cumplir su misión. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía un milagro anticiparse a la súplica? Lo que Juan Diego encontró al llegar desafió todo lo que imaginaba. La respuesta para el cómo vino del propio tío, y la respuesta para el cuándo cambió todo. Un milagro que no esperó por mensajeros, que operó en el tiempo de Dios. Este misterio del tiempo, esta sincronización perfecta entre la aparición en el Tepeyac y la curación a kilómetros de distancia, constituye quizás el aspecto más intrigante del primer milagro documentado de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo explicar que dos eventos tan significativos ocurrieran exactamente al mismo tiempo, sin comunicación humana posible entre ambos lugares? El Nican Mopowa es nuestra fuente primaria más importante, explica el profesor Miguel Rojas, ajustando sus gafas mientras examina un facsímil del antiguo documento. Aunque fue escrito varias décadas después de los acontecimientos, recoge la tradición oral que se había preservado meticulosamente. En la cultura náhuatl, la transmisión oral era un arte refinado, con técnicas mnemotécnicas específicas para garantizar la fidelidad del relato a través de generaciones. Debemos entender, continúa el historiador, que en el siglo XVI, un evento se consideraba documentado cuando existía un consenso comunitario sobre su veracidad, reforzado por testimonios de testigos directos. La escritura era secundaria a la memoria colectiva, especialmente en comunidades indígenas, donde la palabra hablada tenía un valor sagrado, lo que hace particularmente valioso el relato de la curación de Juan Bernardino, señala Rojas con énfasis, es que proporciona un segundo testimonio independiente. No solo tenemos la experiencia de Juan Diego, sino también la de su tío, quien tuvo su propia visión y curación. En términos históricos, esto fortalece significativamente la credibilidad del evento. La doctora Elena García, desde su perspectiva médica, ofrece otra dimensión de análisis. En la literatura médica moderna, existen casos documentados de remisiones espontáneas, incluso en enfermedades graves. Sin embargo, son extremadamente raras y generalmente ocurren gradualmente, no de forma instantánea como se describe en el caso de Juan Bernardino. Lo que resulta más difícil de explicar desde la ciencia, continúa la doctora, no es tanto la curación en sí, sino la sincronicidad perfecta con los eventos del Tepeyac. Esta coordinación temporal precisa entre dos eventos independientes, sin posibilidad de comunicación entre los involucrados, es lo que desafía las explicaciones puramente naturalistas. El padre José Antonio Flores aporta la perspectiva teológica. En la tradición católica, los milagros no son simplemente eventos inexplicables, sino signos que revelan algo sobre la naturaleza de Dios. La simultaneidad de la curación de Juan Bernardino con la aparición a Juan Diego sugiere un mensaje profundo, que María, como madre, anticipa nuestras necesidades, incluso antes de que las expresemos. Este aspecto del milagro, reflexiona el sacerdote, refleja las palabras de Jesús en el Evangelio. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. La curación anticipada de Juan Bernardino manifiesta esta realidad espiritual de manera tangible y dramática. Para comprender mejor el impacto de este evento, debemos situarnos en el contexto histórico del México de 1531. Apenas 10 años después de la caída de Tenochtitlán, la sociedad indígena se encontraba en un profundo trauma colectivo. La conquista no solo había significado una derrota militar, sino el colapso de todo un sistema de creencias y estructuras sociales.
los aztecas y otros pueblos mesoamericanos, explica la antropóloga cultural doctora Lucía Mendoza, tenían una concepción cíclica del tiempo, donde los eventos cósmicos y terrestres estaban interconectados. La simultaneidad de acontecimientos distantes pero relacionados no habría sido vista como una coincidencia, sino como una manifestación de un orden divino subyacente. Para los recién convertidos al cristianismo, continúa Mendoza, la curación milagrosa de Juan Bernardino representaba una poderosa validación de su nueva fe. No era simplemente un evento extraordinario, sino una señal de que el Dios cristiano y su Madre Celestial respondían a sus necesidades específicas en su propio contexto cultural. El impacto inmediato de este milagro fue profundo. Cuando Juan Diego y Juan Bernardino se presentaron ante el obispo Zumárraga, no solo llevaban las flores imposibles y la imagen milagrosa, sino también el testimonio vivo de una curación inexplicable. El obispo, que inicialmente había mostrado escepticismo, ahora enfrentaba una convergencia de evidencias que resultaba difícil desestimar. Los registros históricos indican, señala el profesor Rojas, que el testimonio de Juan Bernardino fue crucial para convencer a Zumárraga. Aquí tenía un hombre que, según múltiples testigos, había estado al borde de la muerte y ahora se presentaba completamente recuperado, relatando su propia experiencia mística que corroboraba independientemente el relato de su sobrino. La noticia de la curación milagrosa se extendió rápidamente por las comunidades indígenas y españolas. Para muchos nativos, representaba una señal de que no habían sido abandonados por lo divino tras la destrucción de sus antiguos templos. Para los españoles, era una confirmación de que la evangelización contaba con el favor celestial. Lo fascinante desde una perspectiva histórica, comenta Rojas, es cómo este evento sirvió como puente cultural. La Virgen de Guadalupe no apareció como una figura europea impuesta, sino como una presencia que hablaba náhuatl, que entendía las preocupaciones inmediatas de la población indígena y que manifestaba su poder sanador de manera tangible. La doctora García añade una observación importante. En el siglo XVI, la medicina europea y las prácticas curativas indígenas coexistían en tensión. La curación de Juan Bernardino trascendió ambas tradiciones, sugiriendo una fuente de sanación que iba más allá de los conocimientos humanos disponibles en cualquiera de las dos culturas. Este aspecto del milagro, continúa, puede explicar por qué la devoción a la Virgen de Guadalupe se asoció tan fuertemente con la sanación a lo largo de los siglos. No era simplemente una figura religiosa abstracta, sino una presencia que había demostrado su poder para intervenir en la enfermedad física cuando la medicina humana había llegado a sus límites. El padre Flores señala otro aspecto significativo. En la teología católica, los milagros de curación tienen un propósito que va más allá del beneficio individual. Son signos que apuntan hacia una realidad espiritual más amplia. La curación de Juan Bernardino no solo salvó su vida, sino que validó el mensaje que Juan Diego debía llevar al obispo. Este patrón, explica el sacerdote, refleja los milagros de Jesús en los evangelios, donde las curaciones físicas son también signos de una realidad espiritual más profunda. La sanación del cuerpo señala hacia la sanación del alma y la reconciliación entre culturas que estaba comenzando a gestarse en el México colonial. El momento culminante de esta historia ocurrió cuando Juan Diego y su tío Juan Bernardino se presentaron juntos ante el obispo Zumárraga. El prelado, que había solicitado una señal para creer en las apariciones, ahora se encontraba frente a una convergencia de milagros que trascendía cualquier expectativa razonable. Primero, las rosas de Castilla floreciendo en diciembre, fuera de temporada y en un clima donde no deberían prosperar. Segundo, la imagen milagrosa impresa en la tilma de Juan Diego, creada sin intervención humana. Y tercero, quizás lo más impactante desde una perspectiva humana, Juan Bernardino, completamente recuperado de una enfermedad que todos consideraban terminal. Cuando el obispo escuchó el relato de Juan Bernardino, narra el Nican Mopogua, y cómo la Señora del Cielo lo había sanado personalmente, y cómo ella deseaba ser conocida como Santa María de Guadalupe, su resistencia se desvaneció por completo. La evidencia era abrumadora, los testimonios concordaban perfectamente, y los signos físicos, las flores, la imagen, la curación, estaban ante sus ojos. Lo que siguió fue un momento de profunda reverencia. El obispo Zumárraga, representante de la Iglesia europea y del poder colonial, se arrodilló ante la imagen de una Virgen María que, aunque reconocible dentro de la iconografía católica,
presentaba características y símbolos claramente significativos para la población indígena. Era un puente visual entre dos mundos que parecían irreconciliables. Este momento, señala el historiador Rojas, representa un punto de inflexión en la historia espiritual del continente americano. No era simplemente la aceptación de un milagro, sino el reconocimiento de que lo divino podía manifestarse de maneras que trascendían las expectativas culturales europeas, hablando directamente al corazón de los pueblos indígenas. La curación milagrosa de Juan Bernardino, ocurrida simultáneamente con la aparición a Juan Diego, selló la autenticidad del evento guadalupano con una sincronicidad que desafiaba cualquier explicación natural. Este aspecto temporal del milagro, la respuesta divina que anticipaba la petición, reveló una dimensión de la intervención celestial que resonaba profundamente tanto en la espiritualidad europea como en la cosmovisión indígena. En los días y semanas siguientes, el impacto de estos acontecimientos se extendió como ondas en un estanque. El obispo Zumárraga ordenó la construcción de una ermita en el Tepeyac, exactamente donde la Virgen había solicitado. Juan Diego, con la aprobación del prelado, se convirtió en el custodio de la imagen milagrosa y dedicó el resto de su vida a narrar su experiencia a todos los peregrinos que comenzaron a llegar. Juan Bernardino, por su parte, se convirtió en un testimonio viviente del poder sanador de la Virgen de Guadalupe. Su recuperación, verificada por quienes lo habían cuidado durante su enfermedad, proporcionaba una evidencia tangible que complementaba la imagen milagrosa. Mientras la tilma con la imagen se veneraba en la ermita, Juan Bernardino recorría las comunidades cercanas, compartiendo su experiencia de curación. Los registros históricos sugieren, comenta la doctora Mendoza, que la curación de Juan Bernardino tuvo un impacto particularmente profundo en las comunidades indígenas. En una época donde las epidemias europeas estaban diezmando a la población nativa, este milagro de sanación representaba una esperanza concreta de que el nuevo Dios no había venido solo a conquistar, sino también a sanar. La devoción a la Virgen de Guadalupe creció rápidamente, trascendiendo divisiones étnicas y sociales. Indígenas y españoles, nobles y plebeyos, comenzaron a acudir al Tepeyac en busca de consuelo y milagros. La imagen que no había sido pintada por manos humanas se convirtió en un símbolo de unidad en una sociedad profundamente dividida. Lo extraordinario, señala el padre Flores, es cómo la devoción guadalupana logró lo que ni la fuerza militar ni los decretos reales pudieron conseguir: crear un espacio común donde las diferentes culturas del México colonial podían encontrarse en igualdad. Ante la Virgen Morena, las jerarquías sociales se disolvían temporalmente. Con el paso de los años, la ermita original fue reemplazada por estructuras cada vez más grandes para acomodar al creciente número de peregrinos. La imagen milagrosa, preservada a través de los siglos, continuó siendo el centro de esta devoción, y junto con ella, el relato de la curación de Juan Bernardino se transmitió de generación en generación como parte integral del evento guadalupano. Es significativo, observa Rojas, que en la tradición popular, la curación de Juan Bernardino nunca se separó del relato principal de las apariciones. No fue tratada como un milagro secundario o una nota al pie, sino como una parte esencial del mensaje guadalupano, que María venía no solo como una figura celestial distante, sino como una madre atenta a las necesidades concretas de sus hijos. La devoción a la Virgen de Guadalupe como sanadora continuó creciendo a lo largo de los siglos. Innumerables exvotos, pinturas y objetos que agradecen favores recibidos atestiguan la persistente asociación entre la guadalupana y la curación de enfermedades. Muchos de estos exvotos hacen referencia explícita al milagro original de Juan Bernardino como precedente de sus propias experiencias. Esta continuidad histórica, señala la doctora García, es uno de los aspectos más fascinantes del fenómeno guadalupano. La curación de Juan Bernardino estableció un patrón que se ha repetido innumerables veces a lo largo de 5 siglos, creando una tradición viva de sanación que conecta directamente con el evento fundacional. La curación milagrosa de Juan Bernardino representa mucho más que un evento histórico aislado. Es una pieza fundamental en el mosaico del fenómeno guadalupano que transformó la espiritualidad del continente americano y continúa ejerciendo una profunda influencia en millones de personas. Este milagro, ocurrido simultáneamente con las apariciones a Juan Diego, proporciona una dimensión adicional de autenticidad al evento guadalupano.
La sincronicidad perfecta entre acontecimientos distantes, la curación inexplicable de una enfermedad terminal y el mensaje consistente recibido por dos testigos independientes crean un conjunto de evidencias que trasciende las explicaciones puramente naturalistas. Para quienes buscan comprender la persistente devoción a la Virgen de Guadalupe, la historia de Juan Bernardino ofrece una clave esencial. La guadalupana no es simplemente un símbolo nacional o un ícono religioso, sino una presencia viva que interviene en las necesidades concretas de las personas, especialmente en momentos de enfermedad y sufrimiento. ¿Desea profundizar en este fascinante capítulo de la historia guadalupana? Le invitamos a visitar el Museo de la Basílica de Guadalupe, donde podrá contemplar los exvotos históricos que documentan 5 siglos de milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen Morena. También recomendamos la lectura del Nican Mopohua, el relato náhuatl original de las apariciones, que incluye detalles sobre la curación de Juan Bernardino, que a menudo se omiten en versiones resumidas. Como nos recuerda esta historia, los milagros no son simplemente eventos del pasado, sino invitaciones a reconocer lo extraordinario en nuestra vida cotidiana. ¿Ha experimentado usted alguna sincronicidad inexplicable o recuperación sorprendente? Quizás, como Juan Bernardino, haya sido tocado por una gracia que trasciende nuestra comprensión racional.